Saludos, agentes. Hoy nos alejaremos del reino del peligro y la calamidad, para adentrarnos en el mundo de lo extraño y bizarro. Algunas anomalías desafían la normalidad no mediante la destrucción, sino por su naturaleza insólita y misteriosos orígenes. Ítem número SCP-1867. Clasificación del objeto: seguro. Clase de contención: pasiva. Nivel de amenaza: verde. Políticas estándar de contención: tanque para especímenes acuáticos, pequeño. Requerimientos ambientales y de cuidado idénticos a los de un miembro no anómalo de la especie. Ítems asociados colocados en la bóveda de almacenamiento seguro 16. Comodidades disponibles bajo solicitud. Procedimientos especiales de contención. Toda descripción de personas, lugares u objetos anómalos hecha por SCP-1867 debe ser corroborada por al menos 2 fuentes adicionales antes de dedicar recursos para su investigación futura. Descripción: SCP-1867 es un nudibranquio de la especie Nembrota cubariana, babosa de neón variable, que mide 11.7 centímetros, 4.6 pulgadas de largo. No hay diferencias físicas entre SCP-1867 y otros miembros de su especie. SCP-1867 es inteligente y capaz de comunicarse de manera telepática con cualquier persona en un rango máximo de 5 metros. Se identifica a sí mismo como Lord Theodore Thomas Blackwood, un explorador y naturalista británico. Nadie llamado así aparece en ningún registro municipal. SCP-1867 habla con una terminología y estilo apropiado a la Inglaterra de finales del siglo XIX, y lo hace de manera muy amistosa y cooperativa con los investigadores. SCP-1867 hace repetidas aclamaciones de hazañas y logros ocurridos en su pasado, incluyendo su servicio en la Segunda Guerra del Opio, expediciones a remotas regiones del mundo, y varios encuentros con criaturas y personas extrañas. A pesar de la cuestionable validez de lo que clama haber hecho, SCP-1867 ha demostrado un profundo conocimiento sobre geografía, zoología, botánica, arqueología, antropología y lenguas relacionadas con los lugares que afirma haber visitado, así como conocimientos en el campo esotérico, como mitología oscura, misticismo y criptozoología. Sin embargo, SCP-1867 parece que desconoce o ignora intencionalmente todo evento o información que data después del año 1910 aproximadamente. Cuando se le pide que dé pruebas de sus exploraciones, SCP-1867 provee una dirección cercana a Inglaterra, diciendo que estará más que dispuesto de donar mi colección. Una investigación a la dirección condujo a una casa rural, propiedad de la señora, quien afirmó estar cuidando la casa para el Lord Blackwood. Los interrogatorios fallaron en revelar detalles de la naturaleza de SCP-1867, más allá de los que SCP-1867 ya había provisto. La señora murió de una insuficiencia cardíaca 5 días después del inicio de las investigaciones por los agentes de la Fundación. La investigación de la casa rural reveló una bóveda subterránea que contenía más de 3.000 artefactos, especímenes botánicos y zoológicos, una librería que contenía más de 5.000 objetos y un funcional pero anticuado laboratorio. Todos los objetos de la colección fueron removidos y reubicados por la Fundación en un plazo cercano de 3 semanas. Anexo 1. Una lista completa de los objetos recuperados de la colección de SCP-1867 puede ser encontrada en el documento 1867-BL. Objetos notables en la colección incluyen 116 especies desconocidas de plantas, 107 especies desconocidas de insectos, 28 especies desconocidas de reptiles, 23 especies desconocidas de peces, 14 especies desconocidas de anfibios, 12 especies desconocidas de mamíferos, fósiles pertenecientes a 8 especies desconocidas de dinosaurios, fósiles pertenecientes a 12 especies desconocidas de mamíferos prehistóricos, artefactos pertenecientes a 29 sociedades indígenas desconocidas, 35 diarios escritos a mano,
que contienen registros de los eventos descritos por SCP-1867. Los eventos son generalmente idénticos, salvo por unas ligeras variaciones y exageraciones por parte de SCP-1867 durante sus narraciones, y se han fechado de manera concordante a los eventos descritos. 20 kilogramos de opio procesado. Colección de armas de fuego de manufactura y modelo no correlacionado a ningún fabricante conocido, incluyendo 3 blunderbusses, marcados como efectivo desestabilizador de partículas del Dr. B.T. Mott. Estos objetos no son funcionales. Detallados globos de Mercurio, Venus, Marte y de los satélites galileanos, acompañados de notas detallando posibles rutas de exploración en su superficie. Un auto muy modificado, que contiene instrumentos de propósito desconocido. Una nota pegada a la puerta dice: "En el Fritz, habla con Henry", en puño y letras similares a los de los diarios. 4 agentes fueron asesinados después de la activación, antes de que el objeto fuera destruido. Cuando se le preguntó acerca de este objeto, la respuesta de SCP-1867 fue: "Les advertí que fueran cuidadosos cuando revisasen mi colección. Ese condenado objeto casi me vuela la cabeza cuando lo hallé en Woking, en el 97. Anexo 2. La siguiente entrevista ocurrió a las 8:45, el 2012. Buenos días, 1867. Buenos días, doctor. Es un placer verlo. Entre, hágame el favor de tomar asiento. Ahora, si lo recuerdo correctamente, la última vez que estuvo aquí le estaba relatando acerca de aquella vez que fui capturado por la tribu Ubula en el Congo. De hecho, tengo algunas preguntas que hacerle acerca de su historia. Como verá, tal tribu no existe. Por supuesto que no. Ya no queda ningún Ubula vivo después de que el Mokele Mbembe haya atacado su villa. Sigo arrepentido de no haber podido atrapar a aquel monstruo cuando tuve la oportunidad. Es una persistente y elusiva criatura. Qué conveniente. Señor, ¿tiene alguna evidencia que lo corrobore? Solo para asegurarnos que diga la verdad. Siempre existe la posibilidad de que su bóveda estuviera repleta de falsificaciones. ¡Absurdo! Yo nunca fabricaría nada de mi trabajo, porque eso está en contra del verdadero corazón de ser un naturalista. Mientras que en repetidas ocasiones me he maravillado con su institución, parecen seguir olvidando el espíritu de exploración. Cuando escalé el Himalaya en busca de los monjes de la Montaña Dorada, ¿me preocupé de lo que los demás me dijesen de ellos? ¡Claro que no! Fui a encontrarlos con mis propias manos. Se da cuenta de que es usted solo una babosa de mar, ¿verdad? Por todos los santos, jovencito. ¿Ha estado bebiendo? Esto es completamente ridículo. Si no piensa hablar de manera sensata, no tengo mayores razones para seguir conversando con usted. Vaya, consígase una buena taza de té y vuelva a la sobriedad. Fin del registro. ¿Es el autodenominado Lord Blackwood en realidad un civil transformado? ¿O acaso se trata de un animal marino con poderes de alteración de la realidad? Si lo primero es cierto, la Fundación lo mantiene aprisionado. Una víctima de situaciones anómalas, sin esperanza de recuperar su vida. Si lo segundo es verdad, entonces corren el riesgo de que las disparatadas historias de 1867 hagan aparecer algo fuera de su control. O quizá, simplemente se trate de una curiosidad más en este amplio y desconocido universo, de la cual podemos aprender, y con cuyas historias somos capaces de entretenernos. Si han escuchado de anomalías similares o que llamen su atención, no duden en comentarlo. Sus sugerencias se tendrán en cuenta para futuras entradas. Yo soy Virostris Anónimo. Nosotros somos la GOC y ustedes han sido informados.